Jorge Escurra y el desarrollo de la primera información hoy en el noticiero central de C9N. Adelante contigo. Muchas gracias y bueno, tenemos que hablar acerca de este caso de asalto que ocurrió en la zona de Bayué, Limpio. Momentos de terror prácticamente vivió aquí el propietario de este local que bueno, viene funcionando desde hace varios años y obviamente tiene temor también a algún tipo de represalias por parte de este grupo porque aparentemente se trata de una red organizada de criminales. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que se dieron los hechos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y como cada domingo estábamos preparándonos para cerrar en el horario del mediodía y en un momento de descuido le encontré prácticamente adentro ya el muchacho con su arma en su mano y me dijo que me quede quieto, que él iba a llevar toda la plata. Y sí, le dije, agarrarme allá, ahí está en la caja, agarrarme allá y llevar, no hay problema, no me van a hacer nada, nomás le dije. Porque tengo criatura acá en el costado que está sentado allá afuera, le dije, y llevar nomás, le dije, sin problema, le dije. Y entonces, ahí lo que él agarra la plata y lleva. Y ¿Esa plata estaba dentro de la recaudación que se estaba juntando? Y entonces en ese momento lo que él la agarra, lleva y sale y se van acá hacia camino a Luque y Tapuamí. Entonces yo en ese momento le iba a dejar nomás que lleve la plata, sin problema, ¿verdad? Pero como yo me di cuenta que llevó mi celular de mí, mi elemento de trabajo, en ese momento lo que me agarró como un nervio, una rabia, ¿verdad? Por lo que pasó. Entonces decidí agarrar mi llave y seguirle. ¿Y qué le seguiste? Y en mi vehículo que está estacionado en el portón. ¿Y ellos en moto? Ellos en moto, en una Dakar bien preparada, bien equipados, llegaron los muchachos. Irreconocible prácticamente, vamos a decirle, porque tenía capucha, el pasamontaña y encima tenía sus cascos, prácticamente los ojos y lo que se veía. Y por eso, mediante la prensa y algunos testigos de la zona, lo que más o menos pedimos que se le identifique, ¿verdad? Hicimos nosotros lo que nos corresponde a la denuncia. ¿Qué pasó en ese momento cuando vos le seguiste? O sea, ¿lograste alcanzar? Le logré alcanzar a ellos acá no muy lejos del local. No sé si no conocían bien el lugar para salir de esta zona, pero le llegué a alcanzar en la zona de Itapuamí, Luque, después entraron otra vez de mí, retornaron otra vez hacia Limpio, nos trajimos hacia Limpio, inmediatamente me caí en una zanja y en un charco así en un barrio. Ahí lo que le pedí atrás una escuelita no muy lejos de la zona también. ¿Recuperaste tu celular? Mi celular sí recuperé porque tiraron enfrente de una casa, una vivienda. En lo que recorríamos yo le dejé de seguir y atrás de eso llegan unos cuantos amigos y clientes del lugar, te iba a decir que me ayudaron, ¿verdad? Me reconocieron cuando pasé por ahí y me dijo, vamos a ayudarle, algo le pasa, calcularon los vecinos de la zona que concurren a este local, te voy a decir. ¿Empezaron a llamar? Empezaron a seguirme, empezaron a llamar y yo le llamé primero acá a la gente que estaba acá para que busquen si él llevó mi celular o no llevó, porque yo en ese momento no recordé qué hice él. Y entonces acá me avisan que sí llevó y entonces les pido a la que estaba acá que le llame a la que me configuró el celular para que me pueda rastrear. Entonces ella me llaman otra vez ahí y me dicen que está no muy lejos, una empresa conocida ahí en Ilaveiro, que figuraba no está muy lejos de vos la ubicación, me dice. Yo le expliqué dónde estaba en Cuatro Vientos, Puma. Y ahí fue. Y ahí, sí, ahí no, esperé de los amigos que me siguieron de la zona a que llegue la comisaría de Limpio. Llamamos al 911, un amigo que estaba ahí le llamó al 911 y le esperamos a toda la comitiva de la comisaría para ir en la ubicación, si no sabíamos con qué nos iban a esperar ellos. ¿Vos estabas solo en el momento que llegaron? Sí, porque prácticamente estaba limpiando ya, cerrando ya la reja. Era 12:40, 12:30, estaba solo ya limpiando todo para cerrar ya. Por los domingos abrimos hasta el mediodía, ¿no? Señora, tu hijo. Y ellos estaban al otro lado, estaban sentados ahí, sí, estaban ahí. Afortunadamente Gracias a Dios, sí, no hubo daño. Yo en un momento ahí sentado pensando, mientras él cargaba la plata, lo único que no quería que lleguen criaturas como llegan siempre a llevar un poquito de carne o alguien con su hijo que no llegue nomás. Eso nomás es lo que tenía en mi cabeza, que llegue nomás. Y por eso lo le dije en un momento al muchacho, el ladrón, ¿verdad? ¿Primera vez que te salgo? Primera vez acá en el local. Y le dije, lo agarraron allá y salí. Le dije, porque mi temor era que llegue a un cliente, porque viste que llegan muchas criaturitas a la zona con sus 10.000, 20 y esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿juicio de cuánto aproximadamente? Y más o menos rondando, haciendo un arqueo, 7 millones por ahí. 7 millones lo que hicimos nosotros cálculos, un poquito más, el fin de semana. Menos mal, hoy en día mucha gente paga con transferencia, ¿verdad? Si no iba a ser mayor la pérdida, ¿verdad? Pero
Por suerte fue ese monto nomás, porque viste que nosotros en este negocio siempre compramos mercadería, y casi nunca tenemos mucha plata. Así si nos llega ya le pagamos a un proveedor o compramos ya, no es que siempre tenemos mucho efectivo por nosotros, porque todo es transferencia hoy en día, lastimosamente. Nos toca trabajar así. Bueno, muchísimas gracias. Es el relato de la víctima de este hecho de asalto. Ya agentes de la comisaría novena han informado que han detenido a una persona sospechosa de haber cometido este ilícito aquí en la zona de Mbayué Limpio. Obviamente que la investigación continúa, la policía está tras los pasos de estos delincuentes y aparentemente se trata de una red criminal que opera en el departamento central. Bueno. A Osuna y María Luisa Verón de Jara. La causa también tiene como procesado a Alexander Gómez Rodríguez, hijo del desaparecido Eulalio Lalo Gómez, por transferencia irregular de bienes sujetos a comiso para la Cenavico. Las escribanas son citadas para los días 24, 25 y 30 de septiembre, en tanto que el hijo de Lalo Gómez comparecerá vía telemática el próximo 2 de octubre. La Corte Suprema de Justicia remitió para una consideración del Parlamento el proyecto de ley por el cual se autoriza a los juzgados de paz a levantar y dejar sin efectos los embargos sobre salarios cuando los expedientes no se encuentren físicamente en los juzgados. En el caso de la mafia de los pagarés, por ejemplo, se comprobó que la mayoría de los expedientes no se encontraban en las secretarías judiciales. Culminó la autopsia practicada a Maximiliano Esteche López, un médico naturalista, comúnmente denominado médico ñaná, de 76 años de edad, quien fuera encontrado muerto en una zona rural de Paso Yoway, en el departamento del Guairá. Según el médico forense Pablo Lemire, el hombre presentaba una herida cortante a la altura del cuello, bastante profunda, y uno de los cortes llegó hasta la vena yugular derecha, lo que le provocó la muerte. La principal sospechosa de este crimen es una mujer con quien el hombre mantenía una relación casual, según los investigadores. La mujer presentaba cortes y hematomas que podrían indicar la existencia de un forcejeo previo al crimen. La mujer ya se encuentra detenida. El fiscal de Caaguazú, Alexis Takahashi, ya imputó a los suboficiales Germán Chamorro Villalba, Hugo Javier Mora y Manuel Garcete Franco por la supuesta comisión del hecho punible de robo agravado en grado de tentativa. De acuerdo a la investigación, estos procesados habrían integrado un grupo armado de al menos una docena de personas que brindó apoyo logístico a los delincuentes durante ese fallido intento de asalto a un convoy de la empresa Paraná Express dedicado al transporte de encomiendas. De hecho, esto había ocurrido el 10 de septiembre pasado en el kilómetro 175 de la ruta PY02 en la jurisdicción de Caaguazú. Un total de 8 camiones fueron atacados. Esto derivó en un enfrentamiento armado con fuerzas policiales porque fopeanos también acompañaban este convoy. Como consecuencia del tiroteo, 3 agentes de la FOPE resultaron heridos. Bueno, hoy se dio a conocer una imputación en contra de 67 personas que cometieron estafa en perjuicio del IPS durante la pandemia en el año 2020. Le causaron un perjuicio de al menos 1.200 millones de guaraníes a la previsional. Recordarás, Mercedes, que en aquel momento IPS pagaba una compensación a aquellos trabajadores que perdieron sus puestos laborales a causa del COVID-19. Bueno, mientras decenas de trabajadores, centenares de trabajadores quedaban desempleados y otras empresas incluso cerraban, hubo una empresa que, por el contrario, incrementaba su número de personal. De estar teniendo un máximo de 8 empleados, llegó a tener 83. ¿Por qué? ¿Cómo? Y el solo después alegó que
le dio de baja a esos empleados para que compraran, para que percibieran la compensación del IPS. Y bueno, finalmente la previsional detectó esto, denunció a la Fiscalía y ya están imputadas 67 personas porque algunas personas que participaron de este esquema, digamos, no fueron imputadas porque colaboraron con el Ministerio Público. Ya estamos en comunicación vía Zoom, por supuesto, con la gerente de prestaciones económicas del IPS, la señora Vanessa Cubas. ¿Cómo le va, señora Vanessa? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, señora Aníbal Espínola, también a la señora Mercedes. Es un gusto conversar con ustedes, contarles que efectivamente esta es una denuncia que hizo el Instituto de Previsión Social en el ámbito de la revisión, fiscalización, control, por lo menos de lo que estamos haciendo en el ámbito de la gerencia de prestaciones económicas, que es el ámbito en el que me desempeño. Se hicieron trabajos de verificación, esto hay que decir que viene ya de años atrás. Se hizo una denuncia penal, nosotros hemos impulsado esa denuncia penal porque estaba parada. Y este es un caso que evidencia un modus operandi, creemos que no es el único. Estamos haciendo inteligencia de datos en el ámbito de la Dirección de Riesgo Laboral, que es la que gestionó en aquella época esos pagos. También quiero decir que estamos haciendo controles en lo que es el pago de subsidios por maternidad, donde estamos detectando patrones muy sospechosos. También eventualmente vamos a presentar denuncias penales en ese ámbito. Y bueno, esto forma parte del trabajo que venimos haciendo para no solamente cuidar los recursos de los asegurados que tenemos hoy en nuestras manos, sino también perseguir y recuperar aquello que se pagó mal, que se pagó indebidamente, de manera fraudulenta, y no solamente lograr el castigo de las personas que mediante declaraciones falsas, fraudulentas, para acceder indebidamente a beneficios económicos del IPS, sino también la recuperación de ese dinero. Nosotros no vamos a quedarnos conformes solamente con la condena penal, sino también esperamos que la justicia haga su trabajo para recuperar más de 1.200 millones de guaraníes, que son, en este caso, el monto defraudado a la institución. ¿Cómo es que funcionaba el esquema, señora Vanessa? Si yo soy la dueña de la empresa, ¿qué era lo que hacía? ¿Cómo los incluía? ¿Y bajo qué temática yo terminaba siendo beneficiada con ese monto que terminaba cobrando? Para que la gente pueda entender este modus operandi específicamente, ¿cómo funcionaba? Sí, cómo no. Hay que recordar que en el marco de la declaración de emergencia y la pandemia, se dispuso por una ley que el IPS iba a pagar las compensaciones por suspensión laboral. Entonces, en abril del año 2020, el Consejo de Administración establece el procedimiento para realizar esos pagos. Esta empresa en particular, ¿qué es lo que hacía? Nosotros levantamos la información y esa empresa, desde varios años antes del año 2020, tenía declarados 3 trabajadores y luego, en abril o mayo del año 2020, cuando ya se habilitan los pagos, empieza a ingresar una gran cantidad de trabajadores supuestos, ¿verdad? Declara, porque ¿cómo funciona el seguro del IPS? El empleador debe declarar los trabajadores que tiene a su cargo. Y todos tenían nombre, apellido, documento de por medio, o sea, ¿era legal su inclusión? Era legal en el sentido de que los declaraba como trabajadores. Sin embargo, de la lectura del acta de imputación puede verse que había un señor que era chipero, otros eran compañeros de colegio, otros eran compañeros de facultad de este señor. ¿Y qué hacía esta persona, este grupo de personas realmente? Contactaba con personas que no eran sus trabajadores, los declaraba como trabajadores, luego solicitaba el pago del beneficio por suspensión de contrato de trabajo, cobraban ese importe y luego los daban de baja. Sencillamente ingresaban al seguro para percibir esas sumas que oscilan entre 5 y 20 millones de guaraníes cada persona, lo que ha percibido, y luego de cobrar ese importe entonces se les dio de baja de la empresa. También hay que decir ahí que ha surgido en esta ya investigación preliminar que hicimos en sede administrativa y se confirma en sede
penal con la doctora Teresa Sosa, que hizo un brillante trabajo de investigación, que este grupo, este señor que aparece como patrón, y también un grupo familiar muy cercano a él, hermano, cuñada, esposa, Sí. todo dentro del esquema, se quedaban con el 55% de lo que percibían estas personas que ellos declaraban como supuestos trabajadores, Vale decir que el nunca nombre. trabajaron para esta empresa. Vale decir el nombre de esta persona, Julio Ramírez Domínguez. ¿Cuál era el rubro de la empresa? Dice servicios contables, proveedor de servicios contables y de alimentos, perteneciente a Julio Ramírez Domínguez. Esto lo estoy extrayendo la información del acta de imputación, y dicen que apenas la persona cobraba, ya esta persona, Julio Ramírez Domínguez, ya le estaba esperando fuera del banco Porcentaje. a la persona que iba a retirar de ventanilla, y él se quedaba con el 70% de lo que percibía en ese momento el supuesto trabajador desempleado, y le daba el 30%. Bueno, o sea, le estafaba el IPS por un lado y también se aprovechaba de la gente a quien supuestamente estaba ayudando. Pero por supuesto que esas personas también están siendo investigadas en este esquema. Están imputadas. ¿Verdad? Están imputadas. Todos estaban conscientes de que así funcionaba. Ninguno alega inocencia en este momento. Habría que ver eso, cómo se defienden dentro de la investigación penal. Lo cierto es que aquí este señor, con el documento de identidad proveído voluntariamente por estas personas, registraba a esas personas como sus trabajadores, declaraba o salario mínimo o un poco más de salario mínimo, aportaba como si fuera que trabajaban y le pagaba un salario mínimo, y luego recibían la suspensión, el beneficio por suspensión laboral. Ahora, El monto, ¿cuánto recibió el IPS de aporte por esos supuestos trabajadores que nunca fueron tales? Poco más de 110 millones de guaraníes. ¿Cuánto le pagó el IPS en concepto de subsidio por suspensión laboral? 1.200 millones de guaraníes. Recibió 110 millones, pagó 1.200 millones de guaraníes. Ahora, ¿De dónde sale ese dinero? Del aporte de los demás trabajadores. ahora, para una precisión nomás, ¿cuánto era el porcentaje en concepto de compensación para el trabajador desempleado en aquel entonces? Eso estaba establecido en la ley y inclusive se estableció el método de cálculo, era el 50% del salario, y hay todo un proceso para calcularlo. Ahora, pero depende el también del salario de cada persona. Ajá. ¿verdad? Ahora, en el acta de imputación también se lee, señora, que de repente, y esto lo declaraban los propios imputados y otros que se salvaron de la imputación por colaborar, que al cabo de 2 semanas ya se les avisaba para que vayan a cobrar sus compensaciones. ¿Era tan rápido, digamos, el otorgamiento de esas compensaciones? Realmente yo no puedo dar fe de eso porque no me consta personalmente. Esto estamos hablando de lo que sucedió en los pagos se hicieron en los años 2020 y 2021. Y hay que recordar que por lo menos en mi caso yo he asumido la gerencia de prestaciones económicas en agosto del año 2023. Lo que nosotros hicimos fue levantar esta investigación que ya se había hecho dentro del área de riesgo laboral e impulsar la investigación penal que estaba parada. A donde quiero llegar nomás es que probablemente funcionarios del IPS podrían haber estado involucrados, ¿verdad? Porque tanta diligencia para que en 2 semanas ya le otorgaran la compensación a los trabajadores de esta empresa, supuestos trabajadores de esta empresa. A eso iba. La verdad que no se descarta nada, ¿verdad? Esta investigación la lleva el Ministerio Público. Yo entiendo que no se descarta ninguna hipótesis, ni la hipótesis de que esto haya surgido como una información de funcionarios infieles de la institución, o eventualmente que esto haya sido un esquema que se monte fuera de la institución sin participación de ningún funcionario. Eso lo vamos a saber. Nosotros vamos a aportar todas las evidencias, toda la fuerza administrativa, digamos, toda la gestión que tengamos que hacer para que el Ministerio Público tenga todos los datos necesarios para llegar a la verdad en este caso. Y quiero reiterar, no vamos a quedar satisfechos con la condena de estas personas. Queremos la devolución de lo que se ha percibido indebidamente, más de 1.200 millones de guaraníes del Fondo de Enfermedad y Maternidad, que sabemos
que se necesitan para comprar medicamentos, para pagar salarios dignos al personal de Blanco, y queremos que nos devuelvan también ese dinero. Claro. ¿Y esta empresa sigue activa como aportante? Seguramente tiene otros 3 funcionarios nuevamente, así como en un principio. Así mismo es. A septiembre del año 2023, que es el último reporte que yo tengo, tenía declarado ya solamente 6 funcionarios. Qué bárbaro. O sea, ahí se nota que su crecimiento, exponencial por cierto, fue al solo efecto de sacarle plata al IPS. Señora Vanessa Cubas, muchas gracias por su tiempo. Sí, para ser concreto en eso, desde el mes de julio del año 2020 pasa de tener 8 trabajadores a tener 44 trabajadores, y eso se reduce nuevamente en julio del año 2022, que pasa de tener 60 trabajadores a solamente 6. ¿Y por qué julio de 2022? Porque en abril se termina el periodo de pandemia y se deja de pagar el beneficio. Entonces a los 2 meses le da de baja a la mayoría. Qué bárbaro. Bueno, ahora sí. Muchas gracias, señora Cubas. A las órdenes. Muchas gracias. Y vale la mitad, ¿eh? Qué bárbaro. Te juro que el paraguayo no conquista el mundo. Porque así termina siendo extremadamente sinvergüenza, hermano. Porque donde echa la ley, echa la trampa. ¿Te das cuenta? Bastó una tragedia a nivel mundial como para que le busque sola y exclusivamente el beneficio. Pero fíjate, diciendo que aparentando solidaridad, porque en el acta de imputación de 70 hojas se dice contrató a Mercedes, quien fuera su compañera en el colegio, contrató a Aníbal, quien fuera su compañero de universidad, contactó a un vendedor de frutas de la esquina, porque le decía: vos estás desempleado, supongo, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, entonces yo te voy a conseguir para tu compensación mientras pase esta situación, ¿verdad? Bueno, Aníbal, pero entendemos el momento extremo por el que estábamos atravesando todos. Muchos se quedaron sin trabajo, no eran los únicos, pero cuando te plantean una propuesta como esa, por donde lo mires es irregular. El tango se baila a 2. Él con su propuesta a estos trabajadores que se prestaron para fingir serlos, porque en realidad no lo eran y hoy van a tener que enfrentar las consecuencias. Así que tampoco pequemos de inocente y no vayamos a aceptar cualquier tipo de ofertas que normalmente son muy difíciles que se den. Este tipo de ofertas, ¿sabes qué? Te doy trabajo, figura nomás acá, igual vas a cobrar. Por donde lo mires es irregular, así que tampoco uno no puede pecar de inocente o decir por lo menos eso, ¿verdad? Pero yo creo que algunos cayeron, ¿verdad? ¿Sí? Por una desesperación de estar desempleado y no tener ese ingreso que le sostenga a la familia. Tenemos la acta de imputación. La necesidad, vos decís, que le llevó. O sea, necesidad, mucha gente. Pero en conciencia de que lo que estaban haciendo no estaba bien. Sí, sí. A ver, porque se te acerca y dice: yo te puedo ayudar, te puedo conseguir. Ahí está, y vamos a ver la lista, y la lista, bastante larga. Ahí empieza el Julio David Ramírez Domínguez, 33. Él también cobraba. Sí, y después era la cabeza. Pero eso también se... No, él no cobraba, por supuesto, el dueño de la empresa. Por eso. Pero él encabeza la lista de imputados. Todas son personas jóvenes, algunas ya adultas de 59 años. En fin, ahí está un listado completo. 70 hojas tiene el acta de imputación de la fiscal Teresa Sosa, quien, hay que decir, hizo un trabajo minucioso junto con todo su equipo, porque solicitar extractos, hacer comparativos de todos los bancos, de todos los desembolsos, a través de cuentas bancarias, ventanillas, o sea, bastante lento el trabajo. Y muchos de ellos son familiares de este señor. 8 empleados tenía. Llegó a tener ¿familiares 80. por qué? ¿Porque coinciden los apellidos? Sí, familiares, sí. Y de hecho la propia señora Cuba decía que muchos de los que figuraban... a toda la familia. Le benefició en su momento, pero ahora le complicó. Ahora le complicó. Y probablemente les va a costar mucho más de lo que recibieron. Y ojalá que el IPS recupere esta cantidad de plata, que bien le va a hacer, porque hoy en día la provisional necesita y mucho de aportes.
El Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, RENAPET en sus siglas, y también el sistema de alerta MAFE, que obliga a activar de inmediato un protocolo de búsqueda tras una denuncia. El cambio principal establece que la alerta se dispare automáticamente sin necesidad de evaluar indicios razonables. El documento, que vuelve ahora a diputados, busca dar mayor certeza y rapidez a las instituciones como la policía, y el Ministerio Público en las atenciones de estos casos. En el momento en el que uno registra la desaparición de la persona, ya automáticamente puede hacer la denuncia. Eso significa también, por ende, que automáticamente empieza el protocolo de búsqueda, o sea, se pone en marcha el protocolo de búsqueda. Ya no hay esos plazos formales que cumplir de 24 horas para después recién hacer efectivo el inicio del protocolo. Burocratiza. Está bien, que es lo que se necesita, porque claro, casos de desapariciones son urgentes. Monjes fue atacada a balazos en el barrio San Isidro de Lambaré. Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos hombres a bordo de una moto efectuaron múltiples disparos contra la fachada de la casa. Monjes se considera amigo de Armando Javier Rotela y se encontraba descansando en la casa al momento del ataque. No se descarta que el hecho esté vinculado a disputas entre facciones criminales. Queremos compartir con ustedes estas imágenes que tienen que ver con un robo domiciliario. Lo más grave de todo, miren cómo esta mujer ingresa a una casa con su hijo pequeño. En ese momento tiene el pequeño inclusive un uniforme de un equipo de fútbol, de una escuela, una academia de fútbol. Ingresaron a una casa en el barrio Manorá, esto pasaba en horas de la siesta, y se llevaron importantes objetos de valor. El pequeño incluso lleva una bolsa en la mano. Ellos empiezan recorriendo lenta y sigilosamente la vivienda. Evidentemente creían que estaba desocupada. Lo que no sabían era que efectivamente estaba desocupada, porque en ese momento nadie estaba en la casa. Entran sigilosamente, el pequeño siempre sigue a su mamá. Qué mal ejemplo, ¿verdad? Suben después de recorrer toda la planta baja al segundo piso. La denuncia fue presentada por la hija de la dueña, quien difundió este video a través de redes sociales, y se pide colaboración para identificar a la mujer, a la persona adulta, que es la que lleva al menor, protegiendo siempre la imagen del menor. Si alguien puede reconocer a esta mujer, que llama al 911, se lanzó ya una búsqueda para poder dar con la identidad y la posterior aprehensión de esta mujer, que realmente indigna por la manera en la que expone al pequeño en una situación de robo, de delito. Llevó joyas, relojes importantes, inclusive llevó la billetera del personal que trabajaba en la casa, que estaba en la cocina. La dueña, al querer contactar, mientras todavía no sabía que su casa había sido robada, con el personal que trabajaba en la casa, no le daba el teléfono. Eso le llamó la atención, y después se dieron cuenta que también hasta el personal de la casa, que no se encontraba en el momento en el domicilio, había sido afectado por este robo domiciliario. Unidad de Itapuapotú, un hecho que conmociona a San Buenaventura, en el departamento de Itapúa. Un niño de solamente 8 años habría sido abusado, fue abusado, porque de hecho que el médico forense confirmó este diagnóstico, pero lo hicieron de manera sistemática 3 alumnos de la misma institución educativa que tienen entre 11 y 12 años. Las lesiones en sus partes íntimas, como les decía, fueron confirmadas luego de que el menor haya contado lo que le pasó a su mamá, y esta haya radicado la denuncia de inmediato. Según el diagnóstico, el pequeño presentaba cuadro de fiebre y moretones en el cuerpo por lesiones causadas por abusos sexuales sistemáticos. El último hecho habría ocurrido el lunes pasado, y el día de ayer lo perseguían nuevamente para meterlo al baño. Los hechos ocurrían justamente en el sanitario de la escuela básica, a la que acuden todos los cuatro menores. La fiscalía ya intervino, y de comprobarse, varios docentes serán incluso sumariados. El pequeño, que ahora tiene 8 años,
Dice que esto empezó el año pasado cuando él estaba en primero. Él tenía 7 años. Significa que los abusadores tenían 10 y 11 años. Estamos consternados, es bochornoso, doloroso por sobre todas las cosas, porque le sucedió a un niño y es víctima de otros niños. Se supone que en una institución vienen los chicos y tienen que estar resguardados por los docentes, ¿verdad? Y que le suceda esto a un chico dentro de la institución es demasiado grave. Esta mañana se tuvo una reunión, la directora, la encargada de despacho, llamó a reunión de padres general. Se intentó minimizar la situación, tipo que se quiso minimizar y no es para minimizar. La directora dice que activó todos los protocolos que tenía que activar y según la madre, el lunes a la tarde ya se informó a la profesora de la situación y yo como madre, ¿verdad? Opino, pienso, calculo que tenía que ser ese lunes a la tarde mismo que ya se tenía que estar hablando. No es necesario que sea horario de oficina o que sea horario de clase o no horario de clase para empezar ya a indagar la situación ante tal hecho. Estoy muy preocupada, indignada, porque justamente ayer mi hijo, después de irse de la escuela, se sintió mal, estaba en shock, lloró, no sabía cómo contenerle, yo también. Y si nosotros dejamos de darle esto, va a seguir sucediendo. Y nosotros, ¿con qué confianza vamos a mandarle? Hoy, por ejemplo, yo no le mandé a mi hijo, está perdiendo su mediodía, o sea, por la tarde tenía que tener, no le mandé. Porque ¿cómo vamos a tener esa seguridad? ¿Quién nos da esa garantía para mandar? El niño presentó un estado de fiebre en su colegio. Por decisión de la maestra, él fue derivado al centro de salud local, en donde notaron ciertas lesiones y algunas declaraciones del niño que dieron una posibilidad, un supuesto abuso. Ante esa situación, la médica del centro de salud llama a la policía nos comunica el hecho. Inmediatamente solicité que el niño sea traído al centro de salud de Edelira, porque ahí contamos con una médica forense, que aparte de hacer el trabajo de médica forense también trabaja en el centro de salud, salud familiar de la localidad. Y bueno, hay una entrevista y una inspección por parte de nuestra médica forense. Se determinó de que sí, efectivamente hubo un abuso sexual. El niño le manifestó a la médica de que fueron 3 niños de 11 años de grados superiores a él del mismo colegio. Ocurrió dentro del baño de una institución y no es la primera vez, ya es reiterativo. Nosotros, como vos sabés, el Código Penal establece que la inimputabilidad de los menores de 13 años para abajo, porque ellos son considerados niños o niñas. Y hay un sistema, un protocolo que está siendo aplicado como medida de protección del menor. Ya hoy va a tener entrevista con la psicóloga para establecer los trabajos psicológicos que se va a trabajar con la familia, con el menor, porque realmente esto es un hecho muy grave, deja secuelas para toda la vida, teniendo en cuenta la edad de la víctima y de los victimarios. También vamos a trabajar con unas instituciones como la CODENI, la Defensoría de la Niñez, en donde se activa un protocolo de trabajo socioambiental, con psicólogos, con profesionales, sobre todo trabajar con los menores, tanto con las víctimas como con los victimarios, porque todos son niños. Una niña de 3 años murió electrocutada, esto en Mingaguazú, y según el reporte policial, el hecho ocurrió cerca de las 19 horas del día de ayer, cuando la pequeña ingresó a una habitación con un celular que usaba como entretenimiento. Minutos después, la madre escuchó un ruido y encontró a su hija en el suelo, junto a un cable tipo alargue. Aparentemente ya sin signos vitales, la pequeña fue llevada hasta el hospital de Mingaguazú, donde la pediatra de turno confirmó su fallecimiento. El médico forense Javier Britis diagnosticó como probable causa de muerte una descarga eléctrica. Y de acuerdo con las informaciones, la madre le habría dado su celular a la hija para que observe videos mientras ella cocinaba. Fue ahí cuando la pequeña fue hasta una habitación
y en un intento por enchufar el cargador del celular, entonces se produjo la descarga y los médicos constataron que la pequeña tenía quemaduras en las manos. Lastimosamente ayer trajeron nuestro nosocomio una beba de 3 añitos, ya llegó sin signo de vida, y se armó el protocolo, como se dice, ¿verdad? Tuvimos que llamar a la gente de la comisaría, fiscalía, al forense, para esclarecer todo eso, ¿verdad? Y queda a mano de ellos justamente. La pediatra que estaba de guardia justamente hizo la minuciosa revisión, ¿verdad? De la criatura, y se encontró luego también hallazgo de pequeñas quemaduras en la mano, ¿verdad? En la mano. Eso indica que ella recibió una descarga eléctrica. Lo más probable. Ese ya queda a cargo de la forense, que justamente que... ¿Ya llegó aquí sin signos vitales, doctor? Sin signos de vida, sí. Suboficial José Carlos Morel Chamorro fue condenado a 28 años de cárcel en un segundo juicio, ya que el anterior fue también con una condena, pero de 15 años de cárcel, pese a demostrarse su culpabilidad en el hecho del feminicidio de la docente María Isabel Vega Arana, de 41 años. Se anuló y se hizo un segundo juicio. Esto pasaba en Loma Putá. ¿Recuerdan estas imágenes? Era de mañana, un día de febrero del año 2023. Los familiares de la víctima se mostraron ahora conformes con este revés que se dio en la sentencia del caso, aunque la Fiscalía y la querella pidieron 30 años más 10 de seguridad o como medida de seguridad. Finalmente se confirmaron los 28 años de condena. Conformes, de acuerdo, y agradecido a estos jueces que ha hecho algo bueno, ejemplar para muchos hombres. Y estamos agradecidos a todos ustedes, la prensa, los familiares que nos acompañan, la doctora, su equipo, y bueno, seguiremos a la lucha. No hay otras cosas que hacer, amigos. Vamos a estar viviendo, a pesar de que nunca más vamos a recuperar la Marichi, ¿verdad? Pero siempre lo vamos a tener. Desde ese primer momento que recibimos una noticia tan triste, creímos en la justicia. Y hoy nuestro ángel, que es Marichi, está haciendo algo, y hoy creo que su alma va a descansar en paz. No hay, o sea, si podríamos darle 40 y bueno, 40, pero por lo menos luchamos por las mujeres y luchamos por esas niñas quienes han quedado desamparadas sin una mamá, y eso para nosotros es muy doloroso. Hoy una mamá, yo sé que está sufriendo, mi mamá, mi papá. No tiene precio, y lo peor de todo es cómo se ríen la gente que mata, cómo puede reírse cuando le quitó la vida a una mamá. Y puedo decir que sí existe la justicia en Paraguay. Hoy puedo decir, y le agradezco a este tribunal de 3 personas, quienes realmente fueron los primeros en preguntar hoy, ¿dónde están las niñas? Nadie ha preguntado, un espacio, ni un ministerio ha preguntado cómo se quedaron esas niñas, cómo se quedaron sus padres. Nadie nos dio una ayuda. Y gracias a ustedes por estar acá, en serio. Y seguiremos luchando siempre que nos toque estar. Defenderemos la vida del ser humano, sea hombre o mujer. Durante este juicio también se pudo limpiar el nombre de tu hermana. En su momento también no se pudo demostrar de que existiera algún vínculo sentimental. Hasta ahora nada. Ni esta persona siquiera, como dijeron ahí, ni siquiera habló en algún momento mal de mi hermana. Al contrario, siempre lo bueno que ella pudo hacer, lo que ella pudo realmente dar en su vida. Y no se pudo. Es así. O sea, hoy tenemos que luchar por la vida y por el respeto al ser humano. Si hoy no queremos, es un no. ¿Podemos hablar de una obsesión? Y la verdad que ya no sabríamos ni qué decir. Es algo que fue tan difícil para nosotros, para mis niñas les digo, a mis 2 sobrinas que han quedado, ¿verdad? Y no sé qué palabra usar contra un asesino, lo único que puedo decir, y el tribunal lo ha dicho hoy, y lo dijo perfectamente. Me sentí paraguaya hoy, porque la justicia realmente dijo y tuvo en cuenta todo lo que esta persona hizo. ¿Javier, algunas palabras?
Arrepentimiento. Arrepentimiento. Tranquilo. Vamos a escuchar lo que dice el doctor Pablo Lemir con relación a la autopsia realizada a las 2 personas fallecidas víctimas de asfixia. Análisis de dióxido de carbono para ver si también no estuvo involucrado un exceso de dióxido de carbono que también desplaza el oxígeno dentro de los espacios confinados y puede llevar a la muerte. Eso también incluye la extracción de los tejidos. Por ejemplo, en el caso de la intoxicación por monóxido de carbono hay algunas lesiones neurológicas específicas en el cerebro que podríamos llegar a visualizar en la histología. En conclusión, estamos hablando de una muerte en principio accidental, ya en cuanto a la forma de muerte, provocada, una muerte violenta de tipo accidental, provocada por una asfixia en espacio confinado. Ese sería el diagnóstico médico legal de momento. La etiología, es decir, el origen de esa asfixia, es el que va a deber esperar a los resultados de laboratorio. ¿Cuánto tiempo más o menos entonces tendrían ese resultado? Porque eso va a ser importante también, ¿no? No, claro. Y de hecho forma parte importante de lo que va a ser la investigación de la fiscal. Esperemos que en un plazo no mayor de 15 días vamos a tener la parte de análisis de sangre. La cuestión de la histología, es decir, mirar los tejidos bajo el microscopio, va a demorar un poco más, aproximadamente 30 días. Y acá quiero explicar un poquitito esto porque, aprovechando un poco el tiempo, sacar un tejido como el cerebro, eso significa fijar en formol hasta que esté lo suficientemente duro como para poder cortar y luego teñir para poder mirar las neuronas. Y ese tiempo está dentro de ese tiempo de 30 días. Ahora, doctor, sobre la cuestión de aspirar estos gases que son mortales, ¿cuánto tiempo uno al someterse, al estar en contacto con esos elementos se puede...? Depende muchísimo de la constitución física de la persona y de la concentración de oxígeno residual dentro del lugar, del espacio confinado. A ver, normalmente ya produce somnolencia y un inicio de pérdida de la conciencia o una concentración menor a 18% de oxígeno dentro de lo que es el espacio confinado. Cuando es menor esto, más rápido se pierde la conciencia, obviamente. Pero también depende mucho de la reserva respiratoria que tenga cada ser humano. Luego de la pérdida de conciencia, el espacio-tiempo para poder llegar a producirse la muerte es no más de 5 minutos. O sea, es rápido. Es rápido, o sea, sí. No podían escapar más allá de... Claro, acá tenemos que pensar que vos te sentís debilitado, empezás a tontarte, perder la conciencia y estás a 3 metros de profundidad, es difícil que salgas y ahí ya puedes llegar a producirse la muerte en poco tiempo. Muerte rápida, no sé. Relativamente rápida, es agónica en el sentido de que no es instantánea, pero es relativamente rápida. Doctor, fiscal, ¿de quién es la responsable? ¿Se puede decir responsabilizar a quién en este caso? Todavía no se puede responsabilizar a nadie. En este caso estamos en plenas diligencias investigativas. Mañana vamos a continuar con declaraciones testificales, constituciones en el lugar. Hoy ya le tomamos declaración a 2 personas y mañana continuamos. Doctora, pero ¿quiénes contrataron a estas 2 personas? Porque nadie se va a meter en un alcantarillado porque sí nomás y por gusto propio, sino que hay personas que lo contrataron a estas 2 personas para estar ahí. Todavía no tenemos esa información, los familiares desconocen. No podemos tener acceso a los teléfonos celulares. Aparentemente fue algo que surgió en el momento. No era una diligencia prevista. Uno de ellos, el que es más joven, de nombre Ignacio, él sí se dedicaba aparentemente hace 3, 4 años a este tipo de trabajos. En cambio, el señor Oscar era chofer de una línea de colectivo interno de San Lorenzo y hace un mes dice que su colectivo estaba con problemas y entonces empezó a hacer changas. Doctora, ¿las alcantarillas pertenecen a quién? ¿A la ESAP, a la municipalidad? ¿A quién pertenece? Y eso vamos a ver mañana. A ver, normalmente una alcantarilla es de dominio público y es de la ESAP. En este caso es cloacal, entonces
Mañana me voy a tener esa información. Hoy hicimos todos los oficios, mañana vamos a constituirnos con 6 departamentos diferentes, ya se ofició a la SAP, a la municipalidad, a la Dirección del Medio Ambiente. Ya pregunté también a la SAP cuáles son las casas o las empresas que aparentemente estarían tirando sus desechos en ese registro cloacal. Doctora, ¿qué pasó del teléfono de los fallecidos? Solamente uno de ellos tenía el teléfono, pero el mismo... Bueno, parte de lo que dice la fiscal que está investigando este caso, poco y nada se tiene hasta ahora, solamente 2 personas muertas. De los